Good morning, everyone. Buenos días How are a you todos. guys? ¿Cómo están? Good? Bien. Praise the Lord. Bien. Now, open your Bibles to the book of Romans Abran sus Biblias en el libro de Romanos and let's pray. y oremos. Lord, we ask you would speak to us. Señor, te pedimos que nos hables We study this amazing book. mientras estudiamos este libro We maravilloso. want to know you Te queremos conocer and we want to learn about your ways. y queremos aprender sobre tus caminos. Lord, we don't want to be ignorant Señor, no queremos ser of ignorantes who you are de quién eres and what you've done for us y lo que has hecho por nosotros and how we can know you. y cómo podemos We conocerte. believe that the Word of God teaches us Y creemos que la palabra de Dios nos enseña who you are, quién eres, how we can know you, cómo te podemos and conocer how we can serve you. y cómo te podemos servir. So, Lord, speak to us Así que, Señor, háblanos. as we continue our study verse by verse through the Word of God. Mientras continuamos nuestro estudio verso por verso en la We palabra de ask in Dios. Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, today we're going to do an overview of Romans chapter 9, 10, and 11. Hoy vamos a dar un repaso a Romanos capítulo 9, 10 y And the 11. title of this study is God finished with Israel? Y el título de este mensaje es Dios ha terminado con Israel. What do you think? ¿Qué piensan? Is God finished with Israel? ¿Ha terminado Dios con What Israel? does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? So many opinions today, Hay tantas opiniones el día de especially hoy, what's happening right now in Israel. especialmente con lo que está pasando en Israel. En este Iran momento. sent over 300 drones to attack Israel. Irán mandó como 300 drones a atacar The Israel. good thing is it took 8 hours, around 8 hours to get there from Iran to Israel, and they had time to shoot down 99% of them. Y lo bueno fue que les tomó como 8 horas de volar desde Irán hasta Israel y pudieron tumbar 99% de ellos. There are a lot of people who believe that God is finished with the nation of Israel. Hay mucha gente que cree que Dios ha terminado con la nación de But we Israel. want to see what the Bible says. Pero queremos ver lo que la Biblia What does dice. the Bible say? ¿Qué dice la We Biblia? always want to go back to the Bible. Siempre queremos ir de regreso a la Biblia. So, as a way of reviewing, we're doing a review, an overview, of the book of Romans. En una forma de revisar, estamos viendo un panorama del libro de Romanos. We've divided the book of Romans into 7 sections. Dividimos el libro de Romanos en 7 secciones. We've already looked at 4 of those sections. Ya vimos 4 de esas 7 secciones. And I'm glad that I get to pastor people who love to study the Word of God. Y estoy muy contento que puedo pastorear gente que le gusta estudiar la palabra de Because we came here Dios. to study God's Word. We came here to study. Porque venimos a estudiar la palabra de We want to Dios. know God. Queremos We conocer a want to know Dios. what He says. Queremos saber lo que Él dice. So many opinions in the world today. Hay tantas opiniones en el mundo hoy en But día. what does God say? Pero ¿qué es lo que dice That's why we Dios? study the Bible. Es por eso que estudiamos So la we know Biblia. what God says. Para que sepamos qué es lo que dice And what Dios. God says is always true. Y lo que Dios dice siempre es verdad. So to review the points real quickly, Para revisar los puntos muy we rápido, looked at 4 of them. vamos a ver 4 de ellos. Number 1 was the introduction. El primero fue la introducción. Chapter 1, verse 1 to 17. Capítulo 1, versículo 1 al 17. And that is the introduction to the book of Romans. Y esa es la introducción al libro de Romanos. As I mentioned before, the Apostle Paul did not plant this church in Rome. Como lo mencioné antes, el apóstol Pablo no plantó la iglesia en Roma. When he wrote this epistle or this letter, he'd never even been to Rome. Cuando él escribió esta carta, él nunca había estado en Roma. But as we notice in the book of Acts, chapter 28, when we study Acts, Pero como nos damos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 28, cuando estudiamos ese libro, Paul finally made it to Rome, but he was a prisoner of the Roman government when he got there. al final Pablo llegó a Roma, pero él fue como un prisionero del gobierno del Imperio Romano. But Paul ended up in house arrest. It ends the book saying he was there for 2 years in house arrest. That's how the book ends. Y Pablo terminó en un arresto domiciliario por 2 años, y así es como el libro de Hechos It termina. says he received everyone who came to visit him, and he preached the kingdom of God, and he taught them the word of God for 2 years in prison in Rome. Dice que recibió a todas las personas que vinieron a visitarlo y les enseñó la palabra de Dios y les enseñó a todos los que vinieron por 2 años. But when he wrote this epistle, he'd never been there before, so he's introducing himself to the church. Pero cuando escribió esta carta, él no había estado allá, así que se está introduciendo él, se está presentando a la And then the iglesia. second section we looked at, where Paul talks about
the fact that we're all guilty before God. Y en la segunda sección hablamos del hecho de que todos somos culpables en frente de Dios. Paul makes it very clear. Pablo lo hace muy claro. All of us are guilty before God. Todos nosotros somos culpables en frente If de you ever, Dios. if you were ever born and you live on this planet, you're guilty before God. Si tú has nacido y vivido en este planeta, tú eres culpable en frente He de started Dios. with the Gentiles, Él empezó con los those gentiles, who are not Jews, aquellos que no son judíos, and he talked about how they're guilty before God. y habló cómo es que ellos son culpables en frente de And then he Dios. talked about the Jews, Y entonces habló sobre los judíos. how the Jews are guilty before God. Cómo es que los judíos son culpables en frente And de his Dios. conclusion Y su is conclusión all of us are guilty before God. There's none righteous, no, not one. es que todos somos culpables en frente de Dios. No hay ninguno justo. So he first of all wants to be clear that we understand that you're not righteous, you're not good, you're a sinner, and you abide under the wrath of God. Así que lo primero que quiere hacer es que nos demos cuenta y estemos seguros que no somos justos, todos somos culpables, no hay ninguno justo en frente de Dios. And then, thank God he didn't leave us there. Y después, gracias a Dios, Él no nos dejó That's not the ahí. gospel. Ese no es el The Evangelio. gospel starts there, El Evangelio empieza ahí, but it doesn't finish there. pero no termina The ahí. third section La tercera is he sección, talked about justification by faith. Él habla acerca de la justificación por fe. How God has chosen to justify sinners by their faith in Jesus Christ. Cómo Dios ha escogido justificar a los pecadores por su fe en I Jesucristo. like that. Me gusta 'Cause I'm eso. guilty before God, Yo soy pecador, culpable en frente de but Dios. God declares me justified because I believe in Jesus and what he did on the cross. Pero Dios me declara justificado porque creo en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. It's not by my good works or my good deeds or how much I read my Bible or how much I pray or how much I go to work, I go to church. God has justified me by faith in Jesus Christ. No es por todo lo que hago, por mis buenas obras, por mis buenas acciones, sino por la fe que tengo en Jesucristo. And then in section 4, he talks about sanctification. Y entonces en la parte número 4 Él habla sobre Paul's santificación. making it very clear. Pablo lo hace muy claro. We've been justified by faith, Hemos sido justificados por fe, but we are not to continue living in sin. pero no debemos continuar viviendo en pecado, But we are to live a new life in Christ. sino que debemos vivir en una nueva vida en Cristo. The grace of God is not a license to continue in sin. La gracia de Dios no es una licencia para continuar en pecado. We are to live a new life in Christ. Tenemos que vivir una nueva vida en Cristo. Amen? Amén. Because we've been transformed on the inside by the Holy Spirit. Porque hemos sido transformados desde el interior por el Espíritu We have Santo. received the Spirit of Christ. Hemos recibido el Espíritu de The Cristo, Spirit of God el Espíritu de dwells Dios. in us. Él mora en nosotros. And now we are new creations in Christ. Y ahora somos una nueva creación en Cristo. And so we are to live a new life, Así que debemos vivir una nueva a vida. life that honors God, Una vida que honre a a Dios. life that glorifies God. Una vida que glorifique a Dios. But the battle still rages within us. Pero la batalla aún se encuentra dentro de nosotros. We have the flesh, Tenemos nuestra our carne, sinful nature, nuestra naturaleza and the pecaminosa new nature. y la nueva They naturaleza. both dwell in us. Y ambas están dentro de And that's the nosotros. battle that we feel every day. Y esa es la batalla que nosotros entramos cada The día. flesh battles against the spirit and the spirit against the flesh. La carne batalla en contra del espíritu y el espíritu lucha en contra de la But Paul carne. says, Pero Pablo dice, walk in the spirit camina en el and you espíritu will not fulfill the desires of the flesh. y no vas a mm, y no vas a satisfacer los deseos de la carne. How do we win the victory? ¿Cómo ganamos la Thank victoria? God we have Jesus Christ. Gracias a Dios tenemos a Thank God Jesucristo. we have the Holy Spirit. Gracias a Dios tenemos el Espíritu And if we're Santo. walking in the spirit, Y si estamos caminando en el Espíritu, then we are not going to satisfy the desires of our flesh. entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. But that battle will always be within us until the day we go home to be with the Lord. Pero esa lucha siempre va a estar dentro de nosotros hasta el día que vayamos a casa a estar con el But I Señor. thank God Pero le doy gracias a there Dios is no condemnation for those who are in Christ. que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Even though you Cristo. battle, Aún que tú luches and even though you fail, y aún cuando tú falles, many times we fail. muchas veces fallamos We get in the flesh. porque cedemos a la We carne, dishonor God. deshonramos We a Dios, disobey God. desobedecemos The a Bible Dios. says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero la Biblia dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en He does Jesucristo. not condemn you.
Él no te condena, because he was condemned for you. porque Él fue condenado por ti. Amen? Amén. He died for you. Él murió por ti, He rose for you. Él resucitó por ti. And now he's at the right hand of the Father. Y ahora está a la derecha del Padre And he's representing you y te está representando before God the Father. enfrente de There Dios is no Padre. condemnation No hay ninguna to condenación those who are in Christ Jesus, a aquellos que están en Jesucristo, because he was condemned for us. porque Él fue condenado por So nosotros. we have that battle every day. Pero tenemos esa lucha cada Now, we día. come to the next section. Ahora venimos a la siguiente sección. Paul assumed that the people would ask another question, Pablo asume que la gente va a hacer otra pregunta, just like he assumed in chapter 6 así como lo asumió en el capítulo 6, when he taught about grace, cuando él habló sobre la gracia, justification. justificación. He assumed that people were going to say, wow, then maybe we should continue in sin so that grace may abound. Él asumió que la gente iba a preguntar, oh, entonces debemos continuar en pecado para que la gracia abunde. Paul assumed that people are going to think that's what he's saying when he's not saying that. Pablo asumió que la gente iba a pensar eso que él dijo, pero no está diciendo But eso. now he thinks there's another question coming, Pero ahora tenemos otra pregunta and he's ready for it. y está listo para The eso. question is, La pregunta que es, what happens now to Israel? ¿qué pasa ahora a Israel? What happens to Israel now? ¿Qué le pasa a Israel ahora? Because if we're all sinners, Porque si todos somos pecadores, Jews and Gentiles, judíos y gentiles, and we've all been justified by faith, y todos hemos sido justificados por fe, what happens now to the nation of Israel? ¿qué le pasa ahora a la nación de Israel? They are God's chosen people, Ellos son el pueblo escogido de Dios, but they've rejected the Messiah. pero ellos rechazaron al And God is Mesías. forming a new body from Jews and Gentiles. Y Dios está formando un nuevo cuerpo de judíos y So gentiles. the question would arise naturally in the people's minds, now what about Israel? Y la pregunta que naturalmente se hace a la gente en sus Is mentes God finished with Israel? es, ¿qué pasa con Israel? ¿Ya Is God terminó moving them Dios? aside, Dios los puso por un lado, forgetting about them? se olvidó de ellos, And that's what Paul's going to deal with in these next 3 chapters. y con esto va a tratar Pablo en los siguientes 3 Hopefully we'll capítulos. answer the question. Espero que contestemos la Is pregunta. God finished with the nation of Israel? ¿Ha terminado Dios con la nación de There are Israel? many people who would tell you, yes, he is. Hay mucha gente que te va a decir sí. Now the church is God's chosen people. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. And Israel is now rejected by God. Y Israel ahora es rechazado Well, por let's see Dios. this next 3 chapters. Vamos a ver estos 3 capítulos 9, siguientes. 10, and 11. 9, 10 y It's 11. divided in the past, the present, and the future. Está dividido entre el pasado, el presente y el futuro. And it's called the sovereignty. Sovereignty. Y se llama la soberanía. You like taking notes? Si te gusta tomar notas, The first part is in verse 9, chapter 9. la primera parte está en el capítulo 9. Israel's past riches. Las riquezas pasadas de Israel. Paul's going to talk about Israel's past riches. Vamos a hablar sobre las riquezas pasadas de That they Israel. are God's chosen people. They were God's chosen people. Porque ellos eran la gente escogida, el pueblo escogido de And then he's Dios. going to talk about Israel's present rejection. Y de entonces vamos a hablar sobre el rechazo presente de In Israel chapter 10. en el capítulo How 10. presently Israel has rejected the Messiah. Como en este tiempo Israel ha rechazado al Mesías. And then he's going to talk about Israel's future restoration. Y después vamos a hablar sobre la restauración futura A de ver, ¿puedes poner los Israel. puntos ahí? A ver, para que puedan verlos. The chapter 11, Israel's future restoration. En el capítulo 11 vamos a hablar sobre la restauración So, futura de Israel. 9, 10, and 11. Capítulos 9, 10 y 11. Past riches. Las riquezas pasadas, Present rejection. el rechazo actual And the future restoration. y la restauración futura. So let's begin with the first point. Así que empecemos con el primer punto. Israel's past riches. Las riquezas del pasado de Israel. Obviously, we can't read the whole 3 chapters today. Obviamente no podemos leer los 3 capítulos el día We de have hoy. about 35 minutes. Tenemos como 35 We're going to minutos. go through them quickly. What the main points? Así que vamos a ir rápidamente a ver los puntos So let's principales. look at verse 1 through 3. Veamos los versículos 1 al 3. Look at what Paul says about the nation of Israel. Vean lo que dice Pablo en la nación de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Paul loved the Jewish nation, even though they rejected the Messiah. Pablo amaba a la nación judía, aún a pesar de que ellos rechazaron el Even though Mesías. they rejected Paul's message, they beat him up, they stoned him, A they pes- chased him away, a he pes- still loved the nation of Israel. A pesar de que rechazaron su mensaje, de que lo golpearon, que lo apedrearon, él aún amó a la nación de Israel. It broke Paul's heart that his nation rejected Jesus as the Messiah. Le rompió el corazón a Pablo cuando su nación rechazó a Jesús como el Mesías. And Paul says that he had great sorrow and continual grief in his heart. Y Pablo dice que tenía mucha tristeza en su corazón. He even went to the point where he said he wished he could be accursed from Christ. Y inclusive llegó a decir que él desearía ser anatema de Cristo. If this would help the Jews to be saved, then I would rather be separated from Christ for eternity in hell. Él dijo, si esto ayudaría a los judíos a ser salvos, yo preferiría estar separado de Cristo. That's the heart that Paul had for the nation of Israel. Ese es el corazón que Pablo tenía por la nación de His Israel. heart was broken for the nation of Israel. Su corazón estaba roto por la nación de Israel. Paul wanted to see them come to Christ Él quería verlos venir a Cristo and to be saved. y ser And salvos. so his heart was continually heavily. Así que su corazón estaba continuamente cargado. I've never said that to God. Yo nunca le he dicho eso a Dios. Lord, Señor, I would rather be accursed from Christ so that these people could be saved. Señor, yo quisiera ser un anatema para que esta gente sea salva. Have you ever said that? ¿Alguna vez has dicho eso? Have you ever said, I would be separated for Christ so that these people can be saved? ¿Has dicho, preferiría estar separado de Cristo para que estas personas sean salvas? Often we don't have a burden for lost people. Continuamente creo que no tenemos una carga por la gente We need to have perdida. a burden for those who are lost, Debemos tener ese pesar por la gente For our que está family. perdida, por nuestra for our familia, friends, por nuestros for our amigos, nation, por nuestra for nación, Mexico. por México. We need to have a burden for people who are going to hell. Tenemos que tener ese pesar por la gente que está yendo al And Paul infierno. wasn't playing around. Pablo no estaba He was jugando, preaching the gospel. He Está- knew estaba predicando el evangelio. Él sabía there was heaven que hay un and cielo there's hell. y hay People are infierno. going to hell. Y la gente está yendo al And so infierno. his heart was heavy for his own people, Y su corazón estaba pesado, apesumbrado por su propia the gente, Jewish nation. la nación judía. Now look what he says, verse 4 and 5. Mira lo que dice versículo 4 y 5. Sí. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. So Paul says the Jews are very special people. Sí, que Pablo dijo, los judíos son gente muy especial, They were chosen by God. fueron escogidos por Dios, They were adopted by God. fueron adoptados por They Dios. saw the glory of God Ellos miraron la gloria de in the Dios wilderness. en el desierto. They had the covenants of God. Tuvieron los pactos de They had the Dios, law of God. tuvieron la ley de Dios, They had the service of God. tenían el servicio de Dios, They had the tabernacle. tenían el tabernáculo, They had the temple. tenían el templo They had all these great benefits. y tenían muchos grandes And they had the beneficios promises of God. y todas las promesas de Dios. They were his chosen people. Eran la gente escogida God de chose Dios. Israel to be his people. Dios escogió a Israel para The ser su greatest thing gente. of all was that the Messiah, the Savior, would come through the nation of Israel. Y lo más grande es que el Mesías, el Salvador, vendría a través de la nación de Israel. So Paul is saying they're very blessed people, the nation of Israel. Y Pablo estaba diciendo, son una gente muy bendecida la nación de They have a Israel. glorious history. Tienen una historia We're gloriosa. God's people. Somos la gente de Dios. We have God's law. Tenemos la ley de Dios. We have God's covenant. Tenemos los pactos de Dios. We have the temple. Tenemos el templo. We're his people. Somos su gente. The Messiah is coming through us. El Mesías está viniendo a través de nosotros. And yet, Y aún así, even though a pesar de they had eso, all these great riches, their history is rich. a pesar de que tenían todas estas riquezas, su historia era The muy whole rica. Old Testament is about the nation of Israel.
Todo el Viejo Testamento se trata de la nación de but Israel, they rejected the Messiah. pero ellos rechazaron al Mesías. Does that mean that God has failed? ¿Eso significa que Dios falló? Of course not. Claro que no. God has not failed. Dios no ha God fallado. is a sovereign God. Dios es un Dios soberano. When we go verse by verse through chapter 9, Si vamos verso por verso, cuando vayamos verso por verso a We're través gonna- del capítulo 9, we're going to see the sovereignty of God. vamos a ver la soberanía de He Dios. did not fail Él no falló because his people rejected him. porque su gente lo rechazó. He did not fail. Él no falló. We're going to see that verse by we'll go verse by verse. Vamos a ver eso cuando vayamos verso por verso. But God's people, even though they had a glorious past, their present condition is not good. Pero a pesar de que la gente de Dios tuvo un pasado glorioso, su situación presente no era muy buena. In chapter 10, En el versículo 10, capítulo 10, let's move to the next point. Israel's present rejection. vamos a movernos al siguiente punto. Let's look at verse 1 through 4. Vamos a ver el capítulo 10, versículo 1 al 4. Listen to what Paul says about his nation. Esto es lo que dice Pablo acerca de su nación. Sí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. So once again, Paul expresses his love for the nation of Israel De nuevo, Pablo expresa su amor por la nación de and his Israel desire to see them get saved. y su deseo de verlos que sean salvos. Paul didn't just care about them, he prayed for them. Pablo no solamente se preocupaba por ellos, él oraba por ellos. Do we pray for people we love? Nosotros oramos por la gente que Do amamos, we have a burden for them? tenemos un pesar por ellos, Do we pray for them? oramos por For our ellos, family, por nuestra our familia, friends, nuestros our amigos, nation? nuestra They nación, would come to Christ. para que ellos vengan a Paul Cristo. prayed. Pablo oraba. But Paul said, I bear witness to my nation how zealous they are for God. Y Pablo dice, yo soy un testigo de mi nación, qué tan celosos han sido ellos por Dios, But not according to knowledge. pero no de acuerdo al They're conocimiento. zealous for God. I see that. Ellos tienen celos por Dios, yo You lo know- puedo ver. You know, Mexico is like that too. ¿Saben que México es como es? There's a lot of también? people in Mexico who are zealous for God. Hay mucha gente en México que tienen celo por But Dios, it's not according to knowledge. pero no es de acuerdo al conocimiento, Not according to the truth of God's word. no es de acuerdo a las verdades de la palabra de Zealous Dios. for God. Tienen celo por Dios, But it's not according to knowledge. pero no es de acuerdo al conocimiento. Knowledge is so important. El conocimiento es tan importante. You have to understand correctly who God is. Tienes que entender correctamente quién es Dios. You have to understand by knowledge who He is and how do I relate to Him. Tienes que entender en conocimiento quién es Él y cómo nos relacionamos con Él. That's why so many Christians are messed up. Es por eso que muchos cristianos están They confundidos, still don't know who God is. porque no saben aún quién es Dios. And they still don't know how to relate to God. Y aún no saben cómo relacionarse con Dios. That's one of the reasons at Calvary Chapel Esa es una de las razones de Capilla Calvario. we are committed to studying through the Word of God from Genesis all the way to Revelation. Aquí en Capilla Calvario estamos comprometidos a estudiar a través de la palabra de Dios desde Génesis hasta Because we Apocalipsis. believe that as we study the whole Word of God, we will get to understand who God is and how I can know Him and have a relationship with Him. Porque creemos que si estudiamos toda la palabra de Dios, podemos llegar a entender quién es Dios, cómo nos podemos relacionar con Él. So, what does Paul say about his own nation? ¿Y qué es lo que dice Pablo de su propia nación? They are ignorant of God's righteousness. They're ignorant of it. Ellos son ignorantes de la justicia de Dios. And because of their ignorant of God's righteousness, they go about trying to establish their own righteousness. Y porque son ignorantes de la justicia de Dios, ellos van y tratan de establecer su propia justicia. That's why knowledge is so important. Es por eso que el conocimiento es tan importante. They do not understand God's way of justifying sinners. Ellos no entienden la manera como Dios justifica a los pecadores. And so they're going around trying to establish their own righteousness Así que van tratando de establecer su propia by justicia the law and by the works and by the things they do, and it's very frustrating. por la ley, por las obras y por las cosas que ellos hacen, y es muy And I really frustrante. feel that's a problem in many Christian churches today.
Y yo creo que este también es un problema en muchas iglesias cristianas. They're not taught how God justifies sinners. A ellos no se les enseña cómo justifica Dios a los pecadores. So they always told what you need to do. Así que siempre le dicen qué es lo que tienes You que need to hacer. do more. Tienes que hacer You más. need to give more. Tienes que dar más. You need to pray more. Tienes que orar And más. if you don't do that, then God doesn't love you. Y si tú no haces eso, Dios no te And ama. what does that cause in people? ¿Y qué es lo que le causa eso They a la try gente? and they try and they try. Ellos tratan y tratan y tratan And they often feel condemnation. y continuamente se sienten condenados. They feel they're never going to be good enough for God. Ellos se sienten que nunca van a ser lo suficientemente buenos para Dios. And that's not the gospel. Y ese no es el evangelio. But they're not taught the gospel. Pero no se les enseña el evangelio. They're taught to be better people. Se les enseña a ser mejores Try personas. harder. Mm, Trata más duro. Give more money. Da más dinero. Serve more. Sirve más. And they don't have the true knowledge of who God is Y no tienen el conocimiento verdadero de quién es Dios. and how he justifies sinners. Y cómo es que Él justifica a los pecadores. But here, look at it, it says they ignore his way and they have not submitted to his way. Dice, ellos ignoran su justicia y no se someten a su They're justicia. stubborn. Son Tercos. tercos, They're disobedient son desobedientes. because they hear the message. Porque escuchan el mensaje, Paul says dice Pablo, they ignore it. lo ignoran. They don't submit to it. No se someten a You Él. see, you have to submit Así que te tienes que to someter God's way a los caminos de to Dios, justify sinners. la forma que Él You have justifica to a los bow your pecadores. knees Tienes que doblar and rodilla say, Lord, y decir, I Señor, submit to you. me someto a ti. I'm going to believe in you. Voy a creer en ti, I'm going to trust in you. voy a confiar en I'm ti going to call upon you y voy a llamarte a to ti, save me, que me salves, wash me, que me to laves, cleanse me. que me limpies. And that is submitting to God's way. Y eso es someterse a las formas de Dios. And that's the only way God will accept. Y esa es la única forma que Dios va a He aceptar. doesn't care. He will not accept any other way. Él no va a aceptar ninguna otra forma. Lord, I'm a good person. Señor, soy una buena I go to persona. church. Voy a la iglesia. I give my tithing. Doy mis I diezmos. help people. Le ayudo a la I gente. do more good than bad. Hago más cosas buenas And que God will malas. say, no, Y Dios va a decir, no, wrong. está incorrecto. You will never do good enough. Nunca vas a ser lo You will never be suficientemente good bueno. enough. Nunca vas a ser. If you could, Si pudieras, then I would never have had to send my son nunca hubiera tenido que haber mandado a mi to hijo die on the cross. para que muriera en I la would have just cruz. told you, be good people. Solamente te hubiera dicho, sé una buena That's persona. not what I did. Pero eso no es lo que I hice. sent my son. Yo mandé a mi He hijo died on the cross. a que muriera en He la was cruz beaten. y fue golpeado. Blood was shed. Su sangre And he fue died for derramada your sins. y murió por And he tus rose pecados again. y And the resucitó. only way I will justify you Y la única forma que te voy a is by justificar faith. es por fe, Justification by faith. justificación por fe. And Paul said, Y Pablo dice, I know my nation, they're zealous for God, but it's not according to knowledge. Pablo dice, yo conozco mi nación, tienen celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. They're going around trying their own way to establish their righteousness, and it's not going to work. Ellos andan por ahí tratando de establecer su propia justificación. They're ignoring God's way. Están ignorando las formas They de won't Dios. submit to God's way. No se someten a Dios. And that's why they're going to be lost. Y es por eso que van a estar perdidos. They're lost. Están Even though perdidos. they're religious. A pesar de que son You religiosos. know how many people are religious who are lost? ¿Ustedes saben cuánta gente que es religiosa There's está so many perdido? people that are religious and they're lost Hay tanta gente religiosa, pero perdida, because they haven't come God's way porque no han venido en la forma de through Dios, the door of Jesus Christ. a través de Jesucristo. They try to get in other ways. Ellos tratan de entrar de otras formas. Look at God's way Miren la forma de in Dios. verse 11 to 13. En versículo 11 al 13. It says, For the scriptures say, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no difference between Jews and Greek, for the same Lord is rich over all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Paul says right here clearly, Pablo dice claramente aquí, whoever believes.
que todo aquel que crea, That's what you have to do. Believe that Jesus is the Messiah, the eso es lo que Christ, tienes the que Savior. hacer, que creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. There is no distinction No hay ninguna distinción between Jews entre or un, Gentiles. entre un judío o Paul un says gentil. there is none. Pablo dice, no hay Whoever ninguna. calls upon his name will be saved. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. But notice what he says next. Pero fíjense lo que dice enseguida. And it's something that Isaiah prophesied hundreds of years ago. Y es algo que Isaías profetizó cientos de años antes. Look what he says in verse 20 and 21. 20? 20 and 21. Ok. Versículo 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Isaiah prophesied about this Isaías profetizó de many years esto ago. muchos años antes, That the Lord said, I will be found by those who did not seek me. que el Señor dijo, fui hallado por aquellos que no me buscaban. I was made manifest to those who did not ask for me. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Talking about the Gentiles. Está hablando acerca de los gentiles. How the Gentiles found the Lord. Cómo los gentiles encontraron al Señor. Not by the law, No por la ley, but by faith. pero por They fe. called upon the Lord. Ellos rogaron al They Señor. believed the message. Ellos creyeron el And the mensaje. Gentiles found God. Y los gentiles encontraron a Dios. Amen? Amén. You and I are Gentiles. Tú y yo somos gentiles We found the Lord y encontramos al Señor by grace. por Not by gracia, the law. no por la ley. We're justified by faith. Somos justificados por We're the fe. Gentiles Somos gentiles who are coming to Christ. que venimos a But Cristo. look what he says about the Jews. Pero mira lo que dice acerca de los judíos. In English it says, but to Israel say, all day long I have stretched out my hand to a disobedient and a contrary people. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. The Lord went first to the Jews. El Señor fue primero por los judíos. Jesus went to the Jews first. Jesús fue primero por los He said, judíos. I stretched out my hands all day long to Israel, Dice, extendí mis manos todo el día a Israel, to a disobedient, contrary, stubborn people. a una gente terca y desobediente y que siempre está contrariando. And that today is the condition of Israel today. Y esa es la condición de Israel el día de hoy. For the most part, today, this is Israel. En su gran mayoría, el día de hoy, ese es Israel. They're stubborn, Son tercos, they're rebellious, son they rebeldes, ignore God's way, ignoran los caminos de Dios and they're trying their own way. y están tratando de su propia forma. But does that mean God is through with them? Pero ¿significa eso que Dios ha terminado Is con God ellos? finished with Israel? ¿Dios ya terminó con ellos? Did God say, okay, you know what? I'm done with you guys. I'm done. Ha dicho Dios, ya no quiero nada con You're ustedes. stubborn, Eres terco, you're rebellious, eres rebelde, you're ignoring my way. ignoras mis caminos, I've stretched out my hands to you. te he extendido mis brazos You don't want me, y tú no me quieres, so now I'm done with you. así que ya no quiero nada God contigo. doesn't say that. Dios no dice That's eso. why we have chapter 11. Es por eso que tenemos capítulo Chapter 11. 11 speaks of the future restoration of Israel. El capítulo 11 habla sobre la restauración futura de Israel. Let's look at verse 1. Veamos el Chapter versículo 11. 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. So Paul says the question is, has God cast away his people, Israel? Pablo dice la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? And then he says, certainly not. Y él dice, en ninguna He manera. has not cast away his people. Él no lo ha hecho. And Paul says, I'm a Jew. Y Pablo dice, yo soy judío. Paul said, from the tribe of Benjamin. Dice, de la tribu de Benjamín. So God saved Paul. Así que Dios salvó a And God Pablo. was working through Paul in a mighty way. Y Dios está trabajando a través de Pablo de maneras But asombrosas. God has not cast away his people. Pero Dios no ha desterrado a su gente. God always has a remnant. Dios siempre tiene un remanente. Many Jews are coming to Christ.
Muchos judíos están viniendo a Cristo, But more than that, we're talking about the nation of Israel. pero más que eso estamos hablando sobre la nación de Israel. Not just individuals. No solamente individuos. What about the nation of Israel? ¿Qué acerca de la nación de The Israel? people of God. La gente de Dios. Is God through with them? ¿Dios ha terminado con ellos? No. Let's look what happens. Miremos lo que pasa. Verse 11 to 15. Versos 11 al 15. Read that. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 15. Verse 16. Oh. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? It's 15, thank you. So what is Paul saying here? ¿Qué dice Pablo He's aquí? asked a question. Hace una pregunta. Has Israel stumbled so that they might fall permanently? ¿Se ha tropezado Israel para que caiga And he permanentemente? says, of course not. Y dice, claro que no. God is not through with Israel. Dios no ha terminado con And Israel. Paul speaks about the day that Israel will be restored Y to entonces God. Pablo habla sobre el día en que Israel va a ser restaurado para con Dios. But then he makes it very clear. Pero entonces lo hace muy claro. Because Israel has stumbled, Porque Israel ha tropezado, the world has been blessed. el mundo ha sido bendecido. In which way? ¿En qué forma? Was Israel stumbled? Fue el tropiezo de Israel. They rejected the Messiah. Rechazaron al Mesías. And then the gospel then went to the Gentiles. Y entonces el evangelio fue a los gentiles. And Paul is saying because they stumbled, the whole world has been blessed. Y Pablo dice, porque ellos tropezaron, todo el mundo ha sido But then he bendecido. says, Pero entonces dice, how much more their reconciliation? ¿cuánto más su reconciliación? He's talking about Israel is going to be restored again. Él está hablando de que Israel va a ser restaurado de nuevo. Israel will be reconciled to God. Israel va a ser reconciliado con God Dios. is not through with the nation of Israel. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Look at verse 16 to 21. En el versículos 16 al 21. Sí, sí. Yeah, let's read that. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. So Paul is using an illustration of a tree. Pablo está usando una ilustración de un And he árbol. says the natural branches have been taken off the tree. Dice, las ramas naturales han sido arrancadas del That árbol. refers to the nation of Israel. Eso se refiere a la nación de They've been Israel. taken off. Ha sido arrancada. But the wild branches have been put in, Pero grafted in. una rama silvestre ha sido injertada. The wild branches refers to the Gentiles. La rama silvestre se refiere a los gentiles. They have been grafted into the tree. Han sido injertados en el árbol. But Paul Pero Pablo says, because of your faith, you've been grafted into the tree. dice, debido a tu fe has sido injertado en el árbol. But Paul warns them, be careful that you don't boast against the Jewish nation. Be very careful. Pero Pablo les advierte que tengan cuidado de no jactarse en contra de la nación de Israel. Because if God took off the branches that were his own nation, Porque si Dios tomó las ramas que eran su propia nación, he says he can take you off as well. dice, Él te puede tomar a ti también. So be careful Así que ten that you cuidado, don't boast against Israel. que no te jactes en contra Be de careful Israel. what you say, Ten cuidado de lo que because dices, God is not through with Israel. porque Dios no ha terminado con They are going to be Israel. grafted back in Ellos van a ser injertados de nuevo in his timing. en su tiempo. Now, let's get to the point of this
chapter, Así vamos al punto de este the capítulo, restoration of Israel. la restauración de Couldn't be more Israel. clear than this. No puede ser más claro que esto. Verse 25. Versículo 25. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in, and so all Israel will be saved. And as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant with them. I will take away their sins. Wow, it's heavy. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Now, God does not want us to be ignorant concerning the nation of Israel. Dios no quiere que seamos ignorantes en relación a la nación de We can't be Israel. ignorant and we can't be arrogant No podemos ser ni ignorantes ni arrogantes when it comes to the nation of Israel. cuando se trata de la nación de Because it says Israel. blindness has happened to them in part. Porque dice aquí que ceguera ha pasado de ellos en parte. See, Israel has been blinded right ¿Sí? now. Israel ha sido cegado. They cannot see No pueden ver as a nation como nación today hoy en as they're día. in war. As they're in war. Mientras que están en guerra, They still cannot see that Jesus is the Messiah. aún no pueden ver que Jesús es el But it Mesías. says in part. Pero dice en parte. It's not forever, it's in part. It's for a time they're blinded. No es para siempre, es por un tiempo que ellos han sido cegados. It says until the fullness of the Gentiles has come in. Dice hasta que la plenitud de los gentiles hayan entrado. Right now, the Holy Spirit is working in a powerful way among the Gentiles. En este momento el Espíritu Santo está trabajando de una manera muy poderosa en los gentiles. Amen? Amén. Oh, hermanos, ¿están despiertos o dormidos? ¿Están? Amen? Amén. Amén. God is working powerfully today among the Gentiles. That's you and me. That's Mexico. Dios That's es- the whole world. It's not Dios está Jewish. trabajando poderosamente en los gentiles hoy en día. Eso es tú y yo, esto es México. But the Bible says Pero la Biblia dice they're blinded in part until the fullness of the Gentiles comes in. están cegados parcialmente hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. God knows Dios sabe. when the last Gentile is going to get saved. Y Él sabe cuándo el último gentil va a ser And I salvado. believe Y yo creo, when the last Gentile comes to Christ, cuando el último gentil venga a Cristo, we will have the rapture of the church. vamos a tener el rapto de la The iglesia. church will be raptured. La iglesia va a ser raptada. When the fullness of the Gentiles has come in, every one that God has preordained. Cuando la plenitud de los gentiles llegue, cada uno de los que Dios ha preordenado. Maybe you're here today. Quizás tú estás Maybe aquí you're the hoy. last one. Quizás tú eres el último. Would you please come to Christ? ¿Podrías por favor venir a We Cristo? want to go home with the Lord. Queremos ir a casa con el But when Señor. the last one is saved, Cuando el último sea and the salvo, fullness of the Gentiles has come in, cuando la plenitud de los gentiles haya the entrado, church will be raptured. la iglesia va a ser raptada. And then Y entonces God will turn his attention once again to the nation of Israel. Dios va a voltear su atención una vez más hacia la nación de During the Israel. tribulation, Durante la tribulación, God is going to judge the nations, Dios va a juzgar a las naciones, but he's going to bring Israel to repentance. pero va a traer a Israel al During the arrepentimiento. tribulation period, Durante el periodo de la tribulación, it's the time where God is turning his attention to the Jews. es el tiempo en que Dios va a voltear su atención de nuevo hacia That's los why it's called judíos. the time of Jacob's trouble. Es por eso que se llama el tiempo de Jacobo. It's for a time, it's for the time of Israel. Es un tiempo para Israel. You and I are living in the time of the church. Ahorita tú y yo estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Amen? Amén. People are coming to Christ. La gente está viniendo a Cristo. Church is being built. La iglesia está siendo One day we're going formada. to be raptured.
Un día vamos a ser raptados and then God is going to turn his attention to Israel. y Dios va a voltear su atención a Israel. Now we know that Israel, the Jews, are going to be deceived by the Antichrist. Sabemos que los judíos, Israel van a ser engañados por el anticristo. The Jews are going to believe that the Antichrist is their Messiah. Los judíos van a creer que el anticristo es su Mesías. Jesus said, I came in the name of my Father, and you do not receive me, but one will come later in his own name, and him you will receive. Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron, pero alguien va a venir más tarde en su propio nombre y a él sí lo van a And that will be the recibir. Antichrist. Y ese va a ser el They will anticristo. believe Ellos van a that creer he is the Messiah, que Él es el Mesías and they will follow him y lo van a seguir until hasta he does something que Él haga algo that will reveal who he is. que va a revelar quién es Él. During the middle of the tribulation period, Y en la mitad del periodo de he will tribulación take off his mask va a quitarse la máscara of deception. de decepción He will enter the temple in Jerusalem, y va a entrar al templo en and he Jerusalén will say, I'm God. y va a decir, You yo worship soy me? Dios. You worship me or you Alábenme die. a mí o van a morir. And then their eyes will be opened. Y entonces sus ojos se van a abrir They will understand y van a entender, we've been deceived. hemos sido engañados. He is not the Messiah. Él no es el Mesías. And it says they will flee Y dice que ellos van a huir to a place that God has prepared for them. a un lugar que Dios ha preparado para ellos. And God will supernaturally protect them for 3.5 years Y Dios los va a proteger supernaturalmente por 3 años y medio, as they're waiting for the Messiah, the real Messiah. mientras ellos esperan por el verdadero Mesías. And then guess what? ¿Y qué creen? After the 7 years are over, Después de que terminen los 7 the años, Lord Jesus Christ will return el Señor Jesucristo va a at regresar his second coming. en su segunda venida. Guess who's going to receive him? Y adivine quién lo va a recibir. Guess who's be waiting for him? Adivine quién lo va a estar And when the esperando. Lord comes, Cuando el Señor venga, their eyes are open, sus ojos van a ser abiertos and the nation of Israel will realize y la nación de Israel se va a dar cuenta. he was our Messiah. Él era nuestro Turn with Mesías. me Vayan conmigo to Zechariah a Zacarías, chapter 12. capítulo 12. Talks about his second coming. Habla de su segunda venida. In verse 9, Versículo 9. it says, And it shall be in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem, mourning the one they pierced. And I will pour out, and I will pour on the house of David and on the house of the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication when they look on whom they have pierced. Yes, they will mourn for one who mourns for his only son and will grieve for him as one grieves for a firstborn son. Sí. 9 Y, and 10. y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. It says they're going to see the one they pierced. Ellos dicen que van a mirar a quien They're traspasaron, going to see Jesus Christ van a ver a Jesucristo when he returns to the earth. cuando regrese a la tierra, And they're going to begin to weep y van a empezar a llorar when they see the one they pierced. cuando vean a aquel que traspasaron. And God is going to pour out the Holy Spirit Y Dios va a derramar el Espíritu Santo upon the nation of Israel. en la nación de Israel, And they're going to be born again. y van a nacer de nuevo. Their sins are going to be forgiven. Sus pecados van a ser And perdonados. there's going to be a restoration with Israel and with their Messiah. Y va a haber una restauración de Israel con su Mesías. Look at chapter 13, Vean el capítulo 13, verse 6. versículo 6. And one shall say unto him, What are these wounds in thy hands? Then he will answer to those he will answer, those which I was wounded in the house of my friends. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis When the amigos. Lord comes, Cuando el Señor they're going to venga, ask him le van a about preguntar the wounds, sobre sus and heridas, the markings. sus marcas. And they're going to say, Where did you get those? Y le van a decir, ¿dónde las And he's going to obtuviste? say, In the house of my friends. Y va así, en la casa de mis I came amigos. to my own nation, Yo vine a mi propia and my nación nation rejected me.
y mi nación me and they rechazó crucified y me. me crucificaron. And that's why they're going to weep, Y por eso van a llorar, like a woman who lost her firstborn son. como una mujer que perdió a su hijo And primogénito. verse 1, 13:1 says, Versículo 13:1 dice, in that day a fountain shall be opened for who? For the house of David, and for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness. dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. When the Lord comes, Cuando el Señor vuelva, he's going to show himself se va a mostrar to his nation. a su nación. They're going to weep and cry. Van a llorar And then he's going to pour out the Holy Spirit upon them. y entonces va a derramar el Espíritu Santo sobre And ellos he's going to cleanse them of their sins. y los va a limpiar de sus And the pecados. nation of Israel will be restored to their Messiah. Y la nación de Israel va a ser restaurada Is con su God finished Mesías. with Israel? ¿Dios ha terminado con No, Israel? he's not finished with Israel. No, no ha terminado. Don't ever forget that. Nunca se te olvide eso. God is not finished with Israel. Dios no ha terminado con And we Israel. need to bless Israel. Y tenemos que bendecir a We need to Israel. pray for Israel. Debemos orar por We need to Israel. stand with Israel. Debemos tomar lugar con I know there's a Israel. lot going on in the Middle East, Sabemos que están pasando muchas cosas en el Medio Oriente, but Israel is fighting for their existence. pero Israel está luchando por su People existencia. don't know that. La gente no sabe They see eso. people in Palestine dying and hurting, and that grieves our hearts. Ellos miran a la gente en Palestina muriendo y eso entristece nuestros And corazones. the whole world is lifting up against Israel, Pero todo el mundo está en contra de but they Israel. don't understand. Pero ellos no They're entienden. fighting for their existence. Ellos están luchando por su They're a small existencia. nation, Son una nación and pequeña they're surrounded by people wanting to destroy them. y están rodeados por gente que los quiere destruir. And the only reason they're not destroyed now is because God is protecting them. Y la única razón por que no están destruidos ahora es porque Dios los protege. So they're fighting for their very existence. Así que están luchando por su propia And so we need to existencia. pray for Israel. Y debemos orar por Israel. And it says in the Old Testament, Y lo dice en el Viejo Testamento. God said Dios dice to Abraham, a Abraham, those who bless you, aquellos que te I bendigan, will bless. yo bendeciré. Those who curse you, Y aquellos que te maldigan, I will curse. yo And that maldeciré. stands today. Y eso se mantiene So hoy. our hearts are broken when we see what's happening in Palestine. Si nuestro corazón está quebrantado cuando vemos lo que pasa en But we have to Palestina, understand pero tenemos que there are entender terrorist organizations that are surrounding them. que hay organizaciones terroristas que los rodean, They're under the ground, que están bajo tierra, mixed in with the people. mezclado con la gente. And they're fighting for their existence. These people want them dead, gone. Y ellos están luchando por su existencia porque esta gente los quiere muertos. 300 missiles were sent at them Se le mandaron 300 last misiles night. el día de ayer. These people want Israel wiped off the map. Esta gente quiere Israel borrado del mapa. So they hit them, Así que los golpearon and then when Israel hits back, y cuando Israel se the defiende, whole world gets mad at Israel todo el mundo se enoja con Israel because they're fighting back. porque están respondiendo. So there's a lot of things that a lot of people don't understand. Así que hay muchas cosas que mucha gente no entiende. But you and I have to remember, Pero tú y yo tenemos que recordar, God loves Israel. Dios ama a God Israel. is not through with Israel. Dios no ha terminado con He will Israel. restore them. Él los va a No one restaurar. will move them from their land. Nunca los va a mover de su, nadie los va a mover de su tierra. That's the only reason they're still there. Esa es la única razón que aún están ahí. There's no way No hay ninguna this manera this little nation que esta pequeña nación who's surrounded by enemies que está rodeada de enemigos and they can't move them. que los puedan mover. The Lord has made them like a rock. El Señor los ha hecho como una And they roca can't move them out of there. y no los pueden mover de ahí. Why? ¿Por qué? Because the Bible tells us they're going to be in that land. Porque la Biblia nos dice que ellos van a estar en esa The tierra. Antichrist El is anticristo going to go to Jerusalem, va a ir a Jerusalén, the holy city. la ciudad santa. He's going to go in the temple, Va a entrar al templo and he's going to present himself as the Messiah. y se va a presentar como el Mesías. There were people who were teaching the Bible hundreds of years ago, Había gente que estaba enseñando la Biblia cientos de años. and they would say, "We hace. do not understand what this is talking about," Y ellos no entienden de qué está hablando esto. because it tells us Porque nos dice that Israel que Israel will be back in their land. va a estar de regreso en su But that's tierra. impossible. Y eso era They're imposible. scattered everywhere. Ellos estaban
por todo el But the mundo. Bible says Pero la Biblia they dice will come back to their land. que ellos van a regresar a su tierra. We have no idea how it's going to happen, but it's going to happen. No tenemos ideas cómo va a pasar, pero va a pasar. And we know it did happen. Y sabemos qué pasó. Israel came back to their land. Israel regresó a su tierra And no one can get them out. y nadie los puede sacar. Even during these wars, Aún dentro de estas they guerras, have it documented. ellos lo tienen documentado. That they have missiles that were going like this, and then they change directions and they go out and they fall in the desert. Que había misiles que iban directamente hacia ellos y de repente se desviaron y cayeron en el desierto. Hundreds and hundreds of documented stories of missiles changing directions in mid-flight. Cientos y cientos de historias documentadas de misiles que cambiaron dirección Because God is protecting Israel. porque Dios está protegiendo a Israel. Are they stubborn? ¿Son tercos? Yes. Sí. Are they rebellious? ¿Son rebeldes? Yes. Sí. Are they ignoring God's ways? ¿Están ignorando los caminos de Dios? Yes. Sí. Is God's hand stretched out to them? ¿Tiene Dios extendida sus brazos Yes. por ellos? Sí. Do they reject Him? ¿Ellos lo rechazaron? Yes. Claro que But sí. God tells us, Pero Dios nos be dice, careful ten cuidado what you say about them, de lo que tú dices acerca de because I'm not ellos, through with them. porque aún no he They terminado were con ellos. broken off Han sido so that desgajados many of you can come in. para que muchos de ustedes puedan unirse. Thank God for that. Y le damos gracias a Be Dios por careful what eso. you say, Pero ten cuidado con lo que because God can dices, take you off. porque Dios te puede quebrar a So ti have también. humility and reverence. Have humility and reverence. Para que tengas humildad y reverencia. Amen. Amén. Lord, we thank you for your word, Señor, te damos gracias por tu for these palabra, beautiful chapters, por estos capítulos maravillosos. that we would not be ignorant, Que nosotros no seamos ignorantes. number one, Número uno, of your way of justifying sinners. de tu forma de justificar a los We don't want to be like pecadores. Israel, No queremos ser como Israel, stubborn, tercos, rebellious, rebeldes even ignorant. y aún We ignorantes. want to submit our lives Queremos someter nuestras to vidas Jesus Christ. a Jesucristo. We want to trust in you, Lord, Queremos confiar en ti, to Señor. look to you, Queremos ver a ti to call upon you. y rogarte a ti We will be saved by faith y seremos salvos por in fe Jesus Christ. en Jesucristo. We'll be justified by faith. Seremos justificados por fe. Help us to enter your rest, Ayúdanos a entrar en tu where descanso, we just trust in you. en donde solamente confiamos We en ti. say, I'm not good. Y decimos, no soy bueno, I still fail a lot, todavía fallo mucho, but I love the Lord. pero amo al Señor I've been saved by grace. y he sido salvo por gracia. There's no condemnation in my life. No hay condenación en mi vida. I've been set free. He sido liberado Love the Lord, para amar al Señor to serve the Lord. y para servir al Señor. Lord, thank you. Te damos If gracias, there's anyone Señor. here, Lord, Si hay alguien aquí, who Señor, is not saved, que no es salvo, they've never trusted in Jesus Christ, que nunca ha confiado en Jesucristo, bring them to conviction, Lord, tráele la convicción, that they would Señor, humble themselves, que ellos se van a humillar a sí they would bow their mismos, knees, que van a doblar they would rodilla submit their lives to you, y someter su vida a ti they would receive Christ today. y que reciban a Cristo el día If de you've hoy. never received Jesus, Si tú nunca has recibido a and Jesús you would like to, y te gustaría, just repeat this prayer after me repite esta oración después de from mí, your heart. desde tu Say, corazón. God, forgive me. Y di, gracias, Dios, I'm perdóname. a sinner. Soy un pecador. I cannot save myself. No me puedo salvar a mí I'm mismo. not good enough. No soy lo I'll suficientemente never be bueno. good enough. Nunca lo seré. I believe in Jesus Christ, Pero creo en Jesucristo, that He died on the cross for my sins. que Él murió en la cruz por mis pecados. Right now, Y en este I momento want to turn yo quiero volver a ti, from my sin. volver de mis I want pecados to turn to Jesus Christ. y voltear hacia Put my Jesucristo. faith in you, Poner mi fe en ti, my trust in you. mi confianza en ti. Lord, forgive me of my sins. Señor, perdona mis pecados. Fill me with the Holy Spirit. Lléname con el Espíritu Santo. Change my life. Cambia mi vida. From today Desde hoy forward, en adelante, change my life. cambia mi vida. I ask in Jesus' name. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen.